Padre, estamos aquí en tu presencia, juntos los hermanos en armonía, Señor, para exponer tu palabra, Señor, tu santa palabra, Señor. Señor, danos ese poder que viene de lo alto para poder hablar de acuerdo a tu voluntad. Señor, dame, Señor, esa claridad que viene de ti, Señor, para que se pueda exponer la palabra como tú quieres que se exponga, Señor. Que tú seas, Señor, usándome a mí, Señor, y prepara también los corazones de nuestros hermanos, de mis hermanos, para que esa palabra pueda llegar hasta el fondo del corazón, Señor. Señor, confiamos en ti, Señor, descansamos en ti, y una vez más, Señor, necesitamos de tu asistencia permanentemente para todos los servicios que hacemos en tu casa, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a continuar. Vamos a seguir con 1 Corintios capítulo 14. Vamos a hacer la segunda parte. La primera parte la hicimos hace 2 domingos, 15 días. Habíamos hecho desde el versículo 1 hasta el 20 y hoy vamos a terminar del 21 al 40. Vamos a ir recordando, hermanos, algunos aspectos, ¿verdad? Acuérdense que esta es una iglesia donde había muchas dificultades, una iglesia muy carnal, muy problemática, donde había hermanos soberbios, orgullosos, que solamente pensaban en sí mismos. Ese es el contexto de esta carta. Una iglesia divisiva, una iglesia donde había pecado de fornicación, donde había división, donde había problemas de matrimonio, había problemas que se usaba mal la libertad, había problemas de autoridad, capítulo 11, había problemas en la Santa Cena, capítulo 11. Había varios problemas. El capítulo 15 de la resurrección de los muertos. Ellos decían que no había resurrección. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y del capítulo 12 al 14 habla de los dones espirituales. El capítulo 12 habla de la teoría, qué son los dones, cómo se nos dio, cómo se repartió. El capítulo 13 habla del amor, que es necesario el amor para poder usar bien esos dones espirituales. Y el capítulo 14, que ya lo vimos y vamos a ver hoy la segunda parte, habla de la práctica, del ejercicio de los dones. Vamos al capítulo 12, vamos a hacer un pequeño resumen otra vez, hermano, para poder entender bien. Yo sé, hermanos, que todos ya más o menos manejamos, pero es importante volver a repetir algunas cosas. El capítulo 12, como una pequeña introducción, el versículo 4, 5 y 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ven, hermanos? Hay diversidad de dones, diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. ¿Qué nos está enseñando? Acá es la teoría, hermano. O sea, Pablo, por medio del Espíritu, nos está enseñando que hay diferentes dones, que hay diferentes ministerios. Son necesarios, hermanos, los ministerios. ¿Por qué? Porque ahí en los ministerios podemos poner en práctica nuestros dones. Y hay, versículo 6, diversidad de operaciones. Esa palabra operaciones es actividades, es trabajo. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero Dios, miren lo que dice el apóstol, que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, ¿quién es el que hace todas las cosas a través nuestro? Si lo hacemos de parte de Dios, es el mismo Señor. Y eso es, hermano, lo que tenemos que tener en cuenta. Esa palabra que hace se encuentra también, no busquemos, hermano, pero se encuentra también en 1 de Tesalonicenses 2:13, cuando el Señor dice, Pablo le escribe una carta y les dice
que la palabra actúa en vosotros. Primera Tesalonicenses 2:13. La palabra de Dios actúa en vosotros, hace en vosotros. Y también está en Filipenses 2:13. Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer. Esa palabra hacer, hermano, es energeo. Significa proveer energía para el trabajo, para obrar. O sea que Dios mismo nos está a nosotros energizando, proveyendo de energía para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. No es, hermanos, con nuestras fuerzas naturales. Por supuesto, nosotros tenemos que entregarnos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu al Señor. Pero es Dios el que produce la obra en nosotros. Y es Dios el que nos da la fuerza para poder hablar de parte de Él. Es Dios, hermanos. Por eso vamos a 1 de Pedro capítulo 4. Versículos 10 y 11, dice así. Conocemos, pero vamos a leer, hermano. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios es el que nos provee todo. Y todo lo que hacemos es únicamente para la gloria de Dios. Hermano, todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana proviene de Dios. Y todo lo que hacemos debería y es para la gloria de Dios. ¿Por qué Pablo recalca esto? Porque a nosotros, los seres humanos, nos gusta la gloria. El hombre quiere, el hombre busca. Este viejo hombre que busca un poquito de gloria. La gloria para Dios y un poquito para nosotros. No, eso no debe ser así. Toda la gloria, nosotros tenemos que pelear, hermanos, para que toda la gloria siempre, toda, hermano, y no me voy a cansar de repetir, sea para Dios. Amén. Ese es el versículo 12, la teoría. Nos dio dones, hay ministerios, el Señor nos provee la fuerza. El versículo 13, porque esta iglesia de Corinto estaba llena de dones, pero ¿qué no tenían? Amor. Un detalle muy importante en la vida cristiana. Y el capítulo 13, el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Teoría también, que se tiene que llevar a la práctica. Hermanos, necesitamos el amor de Cristo. Posiblemente 1 Corintios 13 es uno de los capítulos que más se conoce en la Biblia. Que todo el mundo cristiano, ¿verdad? Conocemos. Mi hermano, cuando me casé, que estaba 1 Corintios 13. El amor, todo lo puede, y es cierto, ¿verdad? Pero acá en el contexto está diciendo, tenemos dones, pero necesitamos el amor de Cristo en nosotros. Necesitamos el carácter de Cristo. Necesitamos ser como Cristo para poder poner en práctica esos dones, como el Señor quiere. Y el capítulo 14... vamos a ir ahora. ¿Qué nos dice? Ahora
es la práctica. Hermanos, todo esto que estoy diciendo ya lo conocemos. Nosotros los cristianos, y me incluyo, somos expertos en la teoría. Sabemos la teoría. Lo que nos cuesta muchas veces es la práctica. Hermanos, yo conozco la Biblia hace años. Era un buen teórico. O muchas veces soy un buen teórico. Y cuando soy teórico, todo es fácil. Criticamos, nos quejamos, porque no queremos la práctica. Porque la práctica ahí se complica. Esta semana estuve hablando con una hermana que puso sus dones en un ministerio y vino cansada. No es tan fácil. Porque esto y aquel y aquella y esto. Me miraba y me reía, ¿verdad? Sí, no es fácil. Una cosa es la teoría que entendemos, pero otra cosa es ponernos a trabajar. Ahí vamos a empezar a chocar, vamos a empezar a tener problemas, va a empezar a salir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y no es fácil. Y le decía a esta hermana, muy conocida, ¿verdad? Pero es necesario que hagas eso. Es necesario porque es lo que el Señor quiere, que pongamos en práctica nuestros dones. Y es necesario para que el Señor pueda pulir tu carácter. Hermanos, el Señor tiene que pulir nuestro carácter. Y una de las formas en que el Señor pule nuestro carácter es a través del ejercicio de los dones, poniendo en práctica. Porque ahí trabajamos en equipo. Y ahí se ve lo que realmente somos. Hermano, a mí me cuesta mucho trabajar en equipo. Me cuesta. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos individualistas. Por naturaleza somos orgullosos y somos soberbios y siempre creemos que tenemos la razón. Es increíble. Es algo que lo vamos a llevar hasta que el Señor nos lleve. Es increíble cómo somos. Pero es normal que seamos así porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que ir a la cruz, morir a nuestro yo y que Cristo, 1 Corintios 13, se pueda manifestar el amor de Cristo. Y podamos entender que los dones, como lo dijimos el domingo antepasado, son para el beneficio de mi hermano. Nosotros venimos aquí, hermanos, a las reuniones para el beneficio del hermano, para edificar al hermano. Por supuesto, venimos para alabar y glorificar a Dios, pero tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en el Señor. Y ese era el problema en esta iglesia. Ellos solamente pensaban en ellos. Acuérdense, era una iglesia de mucha gente. El Señor se le apareció a Pablo en Hechos 18:10 y le dijo: te vas a quedar 1 año y medio y mucho pueblo haré en esta ciudad. Mucho pueblo mío. Y en esa ciudad, hermanos, habíamos dicho, había 1 millón aproximadamente de habitantes. No podemos decir cuántos creyentes, pero hemos dicho 1,000, 2,000, 5,000, 500. Imagínense, 500 miembros. Y que 50 miembros estén hablando en lenguas al mismo tiempo. O que 100 miembros estén hablando en profecía al mismo tiempo. Entonces, ¿qué había? Ya en la práctica había mucho desorden, había mucho desequilibrio en la iglesia, en esta iglesia que vamos a ver ahora. ¿Y Pablo qué quiere hacer? Quiere corregir los desequilibrios. Pero ¿cuándo yo voy a saber que estoy desequilibrado o que estoy haciendo mal? Cuando pongo en práctica esos dones que el Señor me dio. Y esos dones que voy a tener que rendirles cuentas al Señor cuando el Señor vuelva en el tribunal de Cristo. Hermanos, yo voy a tener que rendir cuenta de los dones que el Señor me dio. Y usted también, la iglesia también. Entonces, nuestro Dios, vamos a ver hoy, es un Dios de orden. Es un Dios que le gusta el orden. Ese es nuestro Dios, no es un Dios de confusión. Y Él quiere que se hagan las cosas en forma ordenada. Hemos dicho también, o he dicho, que hay 2 corrientes, el continuismo y el cesacionismo. Algunos hermanos que creen que los dones espirituales ya han cesado. Preciosos hermanos. Personalmente yo creo que siguen, que continúan hasta que el Señor venga, pero hay que usarlos de manera correcta, como enseña la palabra.
Y especialmente va a hablar de dos dones en este capítulo, el don de lenguas y el don de profecía, que eran los que se estaban usando en forma incorrecta. Entonces, Pablo, ¿qué va a hacer? Va a corregir lo que se estaba haciendo en forma incorrecta. ¿Qué es la profecía? Hemos dicho, hermano, es la capacidad de expresar bajo un impulso divino algo que el Espíritu ha revelado a la persona que posee el don. Es esa carga que el Señor pone en el corazón de algunos hermanos que tienen ese don de profecía. Un impulso divino, decía un hermano, un impulso del Espíritu que puede ser de la palabra o el Señor mismo nos habla y que traemos a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Y el objetivo, hermanos, de este capítulo, para que podamos entender, es poner en práctica los dones para la edificación. Vamos al capítulo. Versículo 21 al 40. Acuérdense, hermanos, Pablo no prohíbe el hablar en lengua. Él dice, yo he hablado más que todos. Lo que Pablo está prohibiendo es que se hable en lenguas cuando no hay interpretación. Eso es lo que Pablo estaba corrigiendo. Y vamos a ver algunos aspectos. Hay porciones de la palabra, hermano, que necesitamos de la ayuda del Señor porque son un poco, digamos, complejas. Pero bueno, el Señor nos dé esa claridad. Vamos a leer del 21 al 25. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 21 y 22. Decía un hermano, posiblemente los dos versículos más difíciles de interpretar de Corintios, inclusive del Nuevo Testamento. En la ley está escrita, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Hermanos, y acá hace referencia a Isaías 28. El Señor le habló claramente al pueblo judío y el pueblo judío no entendió. O sea, no obedeció, no quiso obedecer. Y el Señor envió a los asirios para que gobiernen su tierra, y eso fue un juicio para el pueblo incrédulo de Israel. Esta es una de las interpretaciones y es la que yo creo que es sobre estos dos versículos que tienen relación con los otros tres siguientes. Entonces el hablar en lenguas, por eso el versículo 22 dice que las lenguas son por señal, son un juicio, una señal negativa. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas no interpretadas. ¿Por qué? Porque el Señor les habló claramente, ellos no entendieron. Ahora les voy a hablar en otro idioma que menos van a entender. Y eso es un juicio para ellos. Por eso dice, hablaré a este pueblo y ni aún, con otros labios, y ni aún así me oirán. Lo mismo vemos en Hechos capítulo 2. Cuando se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, ¿qué estaban diciendo los demás que no entendían? Estos están locos, están borrachos. Pero el Señor, antes de derramar su Espíritu, había hablado claramente al pueblo, por medio de los profetas, inclusive por medio del Señor Jesús, y ellos no querían entender. Entonces el Señor dice, y eso se puede entender mejor en Isaías 28, no lo vamos a ver ahora, pero después lo podemos ver, hermano, con más tiempo, que es un juicio. Las lenguas es un juicio para los incrédulos. Porque antes de que ellos escuchen eso, el Señor les habló claramente.
pero ellos no quisieron entender. Y ahora les hablo en esa. Por eso él dice, así que las lenguas son por señal, una señal negativa, un juicio, no a los creyentes. En ese contexto de lengua que expliqué, que no era un contexto de reunión. Acá vamos a ver que las lenguas son para los creyentes en un contexto de reunión. Sino a los incrédulos, como explicamos. Pero la profecía, ¿por qué la profecía? No a los incrédulos, sino a los creyentes, porque la profecía se entiende. Lo hemos dicho el domingo antepasado. La profecía se habla en el idioma que tiene que ser. ¿Y para qué servía la profecía? Versículo 3 del 14. Para edificación, exhortación y consolación. Si pues, versículo 23, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Ya la iglesia se reúne en un solo lugar. Y todos hablan en lenguas. Y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Entran indoctos o incrédulos. Personas que nunca escucharon a Dios y personas que escucharon pero que no creen. ¿No dirán que estáis locos? Imagínense, hermanos, 500 miembros y 50 hablando en lenguas al mismo tiempo. Es algo que hoy lastimosamente pasa mucho en iglesias carismáticas. Y el Señor no quiere eso, hermanos. Entra un incrédulo y ¿qué va a decir? Pero estos están todos locos. Estos están todos locos. Y eso no glorifica a Dios. Pero si todos profetizan, ¿por qué profetizan? Porque se entiende lo que dicen. Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. Es diferente. Si hay acá entre nosotros algún incrédulo y un hermano se levanta y tiene palabra, esa persona es convencida. Como dice Juan 16:8, el Espíritu, Él nos enviará el Espíritu que convence ¿de qué? De pecado. ¿Por qué? Porque el profeta que está hablando, ¿qué es profeta? Una persona que habla de parte de Dios, una persona que tiene un impulso, una carga y la está expresando. Y es Dios mismo hablando a través de ese hermano. Y si entra, y si se puede entender, y entra una persona inconversa, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso Pablo quería que se hable el don de profecía y no el de lenguas, a no ser que haya interpretación. Hermanos, el jueves en la reunión de oración, algunos hermanos que estuvimos presentes se van a acordar, se levantó un hermano al final de la reunión y dio una palabra de parte del Señor. Una palabra un poco fuerte. Que no debemos jugar a la iglesia, hay que ser frío, caliente, no ser tibios, porque el Señor puede estar fuera. Y algunos hermanos, una hermana empezó a orar y a llorar, otra hermana se levantó y empezó a alabar a Dios, a arrepentirse, y no paraban los hermanos. Ese es el principio. Claro, el principio del jueves es un contexto de creyentes con creyentes. Acá está hablando con personas que se pueden arrepentir y convertir al Señor. Por eso, hermanos, es importante, no solamente en las reuniones evangelísticas que son importantes, invitar a personas, sino también en las reuniones normales. Porque en esas reuniones, cuando los hermanos se levantan y hablan de parte del Señor o predican, esas personas se pueden convertir. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y se postran diciendo, aquí está Dios. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Que se pueda ver la gloria de Dios entre nosotros. Y no a nosotros. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos?
cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y acá vamos a ir hasta el versículo 33, donde Pablo claramente por medio de su palabra habla cómo se debe hablar en lenguas y cómo se debe profetizar. Pero dice primero, cuando reunís, o sea, la iglesia se reúne. Cada uno de vosotros, la hermana, la hermanita, el hermano, la hermana, todos, tiene salmo. Hoy, antes de empezar la reunión, o empezando la reunión, que se leyó un salmo. Tiene doctrina, enseñanza. Tiene lenguas. Tiene revelación. Tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Ahí está la clave, hermanos. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos traer algo a la reunión. Podamos participar en forma activa en la reunión. Eso es lo que el Señor quiere, que pongamos en práctica nuestros dones. Hermanos, hay servicios, hay ministerios, tenemos dones y eso lo tenemos que poner a disposición de la iglesia. Y acá Pablo en estos 4 o 5 versículos va a explicar cómo hay que hablar en lenguas en la iglesia y cómo hay que hablar el don de profecía. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Hermano, yo creo que no hace falta explicar mucho esto. No dice, pueden hablar todos en lenguas y pueden hacer un barullo, no importa, total, Dios es exaltado. No dice eso la palabra. La palabra dice, si alguno habla en lengua, esto sea por 2 o a lo más 3. Y por turno. Y uno interprete, que el don de interpretación. Y lastimosamente, los excesos hacen tanto daño, hermanos. Nosotros hemos vivido y hemos visto excesos por no querer adaptarse a la palabra de Dios. Como estos hermanos, que eran carnales, sensuales, se dejaban llevar por sus sentimientos. Y yo sentí esto. Y yo hago esto porque yo siento No, la Biblia es clara. Y si no hay intérprete, versículo 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Por supuesto, el hablar en lenguas está bien, y Pablo va a decir eso al final. Pero hable para Dios y para usted, porque usted se está edificando. Porque si nadie entiende lo que usted dice, si no hay interpretación, la iglesia no es edificada. Y posiblemente en ese contexto era un barullo, hermanos. Era un barullo. Y hablaban posiblemente todos juntos. Como en la actualidad en muchos lugares pasa. Y eso, hermanos, no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Dios dice que lo hagan por turno. O sea, por orden. Y si no hay, que calle. Tranquilo, no calle. Acá usa 3 veces callar. A los que hablan en lenguas, a los profetas y a las mujeres. No solamente a las mujeres, porque se conoce 1 Corintios 14 solamente, no. ¿Por qué dice calle? Porque hay un desorden. Cuando uno hace callar a otro, cuando yo hago callar a veces a mi hijo, cuando hay un desorden, cuando hablan de más. Versículo 29. Ahí está el don de lengua. Hermano, clarito, clarito. Si usted quiere hablar en lengua, hermano, amén. Tiene que haber intérprete. O si no, callemos. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor en su palabra. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No dice callen. Juzguen.
Y nos dice, hablen 100 profetas. ¿Profeta qué es? Una persona que habla de parte de Dios. Hablen 2 o 3. Más o menos estamos viendo esto en las reuniones de mutualidad, donde se levantan y hablan hermanos por turno. Como dijimos, posiblemente en ese contexto era un desastre y cada uno hablaba y decía lo que quería. Y la iglesia tiene que aprender un ejercicio que ha dejado de lado. Esa palabra juzgar en el griego es diacrino, significa discernir. La iglesia universal hoy ha perdido algo fundamental, el discernimiento y el juzgar lo que se habla. Pablo dice en Filipenses 1:9, y yo le oro a Dios para que esta iglesia, para que los hermanos crezcan en amor, en conocimiento y en discernimiento. Oro al Señor para que abunden en amor, en conocimiento y en discernimiento. Pero para discernir hay que conocer. ¿Qué es discernir? Entender lo que es bueno de lo malo. Hermanos, termino yo de hablar y los hermanos tienen que discernir, juzgar, hermano. Creo que te equivocaste. Amén. ¿Dónde, hermano? Acá. Y uno tiene que tener la humildad necesaria de decir, sí, hermano, me equivoqué, tenés razón. Porque nos podemos equivocar, somos seres humanos. Y nos equivocamos. Pero la iglesia tiene que estar preparada. No solamente 2, 3 hermanos, toda la iglesia. Los demás, dice, y los demás juzguen. No a la persona. Hermanos, el Nuevo Testamento cuando habla de la palabra juzgar usa varias palabras. En Mateo 7, no juzguéis para no ser juzgados, usa otra palabra que es crino, que significa condenar. Pero a veces usa esta palabra cuando es juzgar, que es discernir, que es diferente. Y a veces nosotros usamos la misma palabra para todo y ahí viene un poquito la ensalada en nuestra cabeza. Entonces, tenemos que ver qué significaba, que es discernir. Tenemos que aprender a discernir. Pero para discernir, Hebreos 5:14. Vamos, hermanos, a Hebreos 5:14, porque es importante. Dice el Señor, un contexto de una iglesia donde querían volver a la ley, a los antiguos rituales. Y el Señor les dice, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido. La palabra sólida, hermano, es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es lo que Pablo nos pide, hermano? En casi todas las epístolas, que la iglesia crezca en madurez. ¿Para qué? Para que podamos discernir y no ser como niños llevados de aquí para allá. Hermano, me encanta ese predicador, me encanta porque me hace bien, pero no te das cuenta que es un falso. No importa, a mí me hace bien. Y te estás perjudicando porque no sabes discernir. Y uno es responsable de no saber discernir. Hermano, este es un tema serio. Pablo lo habla en muchas cartas. Tenemos que aprender a discernir con un criterio, saber emitir un juicio con la ayuda del Espíritu Santo. Para no caer en el engaño y en el error. Porque caemos, hermanos, todos podemos caer en ese engaño y en ese error. Todos. Versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Quién es el primero? El que estaba hablando. Porque el Espíritu ya le reveló algo al que estaba hablando y se levanta. Y el otro, no, pero yo quiero seguir hablando. Calle. Ya el Espíritu.
Y habla al otro hermano. Y la iglesia es edificada por medio de los hermanos que traen palabra preciosa. Hermanos, nosotros hemos tenido ya experiencias de reuniones donde 2, 3, 4, 5 hermanos se levantan y la iglesia es edificada. Yo fui edificado con palabras. Aunque el hermano crea que lo que dijo capaz no causó efecto, trae efecto. Porque hablan de parte de Dios. Porque podés profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Ven, hermano, podés profetizar todos. Acá hay dos corrientes, o toda la iglesia o todos los que tienen el don de profecía. Personalmente creo que es los que tienen el don de profecía. Todos, uno por uno. Vuelve a aclarar Pablo, vuelve a corregir. Uno por uno, no todos juntos. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hemos visto esa palabra exhortado es animados. Para que todos seamos animados. Porque podemos estar un poco, ¿verdad?, decaídos por alguna que otra situación. Y esa palabra de los hermanos a veces nos anima, nos reconforta. Somos exhortados. Esa palabra exhortado es estar al lado del hermano, que el hermano le anima al hermano. Nosotros creemos muchas veces que exhortar es, ¿verdad? No, exhortar es estar al lado, animar, buscar el bien del hermano. Y los espíritus, versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa? Que los espíritus de los profetas están sujetos a ellos mismos. O sea, ellos tienen un control, un dominio propio de lo que dicen y de lo que hacen. No están fuera de sí. O sea, saben lo que dicen. Están en sus 5 sentidos. Tienen un autocontrol. O sea, yo cuando me levanto y hablo, entiendo lo que digo. Aunque Dios me hable, yo entiendo. Y no me dejo llevar por mis sentimientos. Como pasaba en esa iglesia. Y como puede pasar hoy inclusive en nuestro contexto, hermanos. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hermanos, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Hermanos, personalmente, hay muchos versículos que yo no entendía y hay todavía varios que no entiendo. Pero cuando el Señor me lo revela, por medio de un hermano, por medio de su espíritu, por medio de la palabra, eso que trae a mi corazón, paz. Gracias, Señor, ahora entiendo esto que no entendía. Y ahora que puedo estar más tranquilo. Porque Dios es un Dios de paz. No de confusión. Hermano, si usted acá se va más confundido, no es culpa de Dios, posiblemente es culpa del que predica, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere todas las dudas que tengamos, Dios nos las va a revelar. Pero hay que buscar, buscad y hallaréis. Hermano, qué hermoso es cuando Dios no entendemos algo y se nos revela. Eso trae paz a nuestro corazón. Como en todas las iglesias de los santos. Versículo 34 y 35. En el original dice las mujeres. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y estos 2 versículos, hermano, trajo mucha polémica a lo largo de los años. La mujer puede hablar, no puede hablar, tiene que callar. Si nosotros vemos el contexto, hermanos, era un contexto desordenado donde posiblemente
Las mujeres se levantaban, decía el hermano Samuel Pérez Millo. Posiblemente las hermanas se levantaban y querían corregir y tener más autoridad de los hermanos que hablaban. Entonces Pablo, como le dijo a los profetas y a los que hablan en lengua, que la mujer calle en la congregación. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. ¿Algo de qué? De la reunión. En la reunión, hermanos, no es un ida y vuelta, pregunto, respondo, no. Hermanos, ¿las mujeres pueden profetizar? Por supuesto que sí. No está diciendo que no, si no se va a contradecir. Porque Pablo, no busquen, pero 1 Corintios 11:5, la mujer cuando ora o profetiza, profetiza así, así, así. Y vemos en Hechos 21, capítulo 8 y 9, que Felipe, el evangelista, uno de los diáconos del Hechos 6, o uno de los servidores, tenía 4 hijas profetizas. ¿Qué está diciendo acá? Que no permito a la mujer enseñorearse, enseñar, tener autoridad, como también lo dice 1 Corintios 11. Pregúntele a su marido, pero acá hay 2 preguntas, 2 problemas. Hermano, mi marido no sabe nada, ¿qué hago? Sí, hermana, vamos a orar para que tu marido empiece a estudiar la palabra y sepa. No porque el marido no sepa, vamos a pasar la palabra de Dios. Por eso los varones tenemos que ser autoridad, tenemos que ser maestros de nuestras esposas y de nuestros hijos, en nuestras casas. Ese es el rol que tenemos. Nosotros los varones tenemos un rol de autoridad que el Señor nos dio. Y a las mujeres les dio un rol de sujeción a sus maridos. Imagínense, hermanos, que una hermana, hermano, pero esto no es así y así, y el hermano ahí al lado, el marido. Eso no enseña la palabra. Entonces nosotros los varones tenemos que tomar la posta, ser hombres como el Señor quiere que seamos y tener la autoridad que el Señor nos dio. Usar esa autoridad con amor, como Cristo hizo con nosotros. No, ahora, cállate, eso no existe. Eso no existe. Eso no dice la palabra. La palabra dice que la mujer puede profetizar, pero lo que no puede es tener un rol de autoridad, juzgar, corregir a los hermanos públicamente. No, por eso, hermanos, no cabe ese tema de autoridad, mujeres que son pastoras. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, porque un versículo oscuro se clarifica con uno un poco más claro. Puede ser oscuro, ¿verdad? Este de Corintios. Pablo, hermanos, envía a Timoteo y a Tito a 2 localidades, a Éfeso y a la isla en Creta, para corregir lo deficiente, porque habían entrado falsos maestros. Y Timoteo va como un obrero y Tito también. ¿Y qué le dice? Así te vas a comportar en la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Así, estas cosas. Acá vas a elegir, son cartas apostólicas y pastorales. Vas a hacer esto, van a elegir ancianos de acuerdo a estas características, esto. En las reuniones se van a comportar así. Capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. En otra versión dice aprenda con quietud, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar en el culto, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar quieta, tranquila. Hermanas, tranquilas. No quieran ocupar un lugar que no le corresponde. Solamente eso está diciendo el apóstol.
Dejen a los hombres que hagan eso. Dejen a los hombres que lleven la delantera de la iglesia. Dejen a los hombres que tomen las decisiones difíciles en las casas. ¿Cuántas mujeres quieren tomar las decisiones difíciles en las casas? Y mi amada hermana, con todo el amor del mundo, el Señor no te preparó para eso. Para eso el Señor preparó. Por supuesto, hay contextos y hay casas y hay situaciones que hay que después analizar, pero estamos hablando de los principios que el Señor dejó en la palabra. Hermano, yo cuando voy a disciplinar a mi hijo, que tiene 3 años, mi hermana, mi esposa, mi suegra, mi mamá forman fila. ¿Qué le vas a hacer? A bajar y ya tic, 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 nada de otro mundo. No, imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque ellas no están preparadas y se enojan, y yo sé que se enojan conmigo, pero no importa. Porque si yo dejo en manos de la mujer la autoridad, va a haber problemas. Y los problemas no voy a ver ahora, los voy a ver dentro de 10, 15, 20, 25 años. Entonces uno tiene que hacer lo que dice la palabra. No es que yo soy el hombre perfecto, no, nada, me cuesta. Tengo el viejo hombre, a veces lo hago en la carne y tengo que pedir perdón. Tengo que aprender y tenemos que aprender los hombres a escuchar a nuestras esposas. Hermanos, los desequilibrios son peligrosos. Y en Tito, no vamos a buscar Tito 2, dice que la mujer enseñe, ¿pero a quién? A las mujeres. Claro que las mujeres pueden enseñar, por eso existen reuniones de mujeres. ¿A quién? A las mujeres. ¿Y que enseñen qué? A cuidar su casa, a amar a sus maridos y a sujetarse a sus maridos. Tito capítulo 2, versículo 4. Claro que pueden enseñar, en otro contexto. Entonces Pablo está trayendo acá un orden. Pablo no es machista, como dice, no, esto es algo cultural y ahora, no, esto es un principio bíblico. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Las mujeres, hermanos, son preciosas. Las hermanas son preciosas. Y los hermanos también somos preciosos. Somos todos del Señor. Pero cada uno tiene su rol y tenemos que aprender. Y la mujer, hermanos, ayuda a su marido a cumplir el rol. Porque el rol del marido no es fácil. Aunque parezca, no es fácil. Y el rol de la mujer tampoco es fácil. Pero ayudemos, ¿no? La mujer es ayuda idónea. Entonces vamos a ahorrarnos muchísimos problemas. La teoría, fácil. La práctica, difícil. Pero bueno, eso es lo que dice la palabra y tenemos que apuntar a eso con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo que nos fortalece. Y una hermana, hermano, yo no estoy casada, ¿qué hago? Porque acá dicen los esposos. Bueno, vaya un hermano y pregúntele. Hay hermanos que tienen acá el don de enseñanza, que tienen más madurez, más conocimiento de la palabra, y vaya y pregúntele cuando tenga algunas dudas. Sin problema, hermano. 36, y vamos terminando. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Miren lo que le dice Pablo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Porque ellos se creían únicos. ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si alguno se cree profeta, dice Pablo, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Sobre qué? Sobre cómo hablar en lenguas, sobre cómo hablar profecía, sobre cuándo callar, sobre cuándo hablar. Mas el que ignora, ignore. En la Biblia de las Américas dice, mas el que ignora,
ignórenlo, dice. No lo reconozcan a ese que no quiere obedecer. Diferente, me llamó mucho la atención. Más el que ignora, ignórenlo también. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos leían esta carta y no. ¿Qué? Pablo, no, vamos a hacer lo que nosotros sentimos y lo que nosotros queremos. Así que, terminamos, hermanos. Hermanos, procurad profetizar. Procuren, porque la profecía trae conversión, trae edificación, trae exhortación. Procuremos hablar de parte del Señor. Y no impidáis el hablar en lenguas. No impidan el hablar en lenguas. No nos vayamos al otro extremo. Nosotros por naturaleza somos desequilibrados y extremistas. Vemos algo mal y ya queremos suprimir. No porque un grupo hace mal ya tenemos que suprimir. No, hagamos como dice la palabra. Pero, miren cómo termina Pablo. Hágase todo decentemente y con orden. Hermano, la iglesia tiene que haber orden y decencia en todo lo que hacemos. Cómo nos vestimos, cómo nos hablamos, cómo nos sentamos, cómo alabamos a Dios, cómo profetizamos, cómo hablamos en lenguas, cuándo callar, cuándo hablar. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Orden en la casa del Señor. Eso es lo que nos pide el Señor, hermano. Orden y decencia. Y terminamos, hermanos. Que el Señor pueda ayudarnos, hermanos, a no ser cristianos teóricos, no ser cristianos sensuales, a poner nuestros dones, los dones que el Señor nos regaló, nos dio y que vamos a rendir cuentas a disposición de la iglesia. Que dejemos de ser egoístas e individualistas. Es el gran problema de la iglesia. Una iglesia egoísta e individualista que quiere hacer todo o la gran mayoría a su manera. Y hoy es un día, hermanos, para que si tus dones, los dones que el Señor te dio, no por el bien de los líderes y no para quedar bien, no, para la gloria de Dios. Es tan precioso, hermano, poner lo que el Señor nos regaló, poner a disposición de los hermanos para la gloria de Dios. Punto. Así de sencillo y así de difícil. Y vamos a rendir cuentas de eso. Yo un día voy a estar frente al Señor y el Señor me va a decir: Mariano, ¿qué hiciste con los dones? Y ojalá que salga aprobado y que no me avergüence ese día y le diga: Señor, tuve que esconder porque tuve miedo de ti. Mateo capítulo 25. No tuve tiempo. Las distracciones del mundo, todo lo que ya sabemos, ¿verdad, hermano? Entonces, no solamente que pongamos a disposición del Señor y de su iglesia. Hermano, esta es la iglesia del Señor, no la iglesia de los hermanos, es del Señor. Él pagó, Él compró esta iglesia. Él es el dueño, Él es la cabeza. Que podamos arrepentirnos si todavía nuestros dones están inactivos. Pedirle perdón al Señor. Señor, te pido perdón porque te fallé, Señor. Porque soy egoísta, porque pienso en mí, porque todavía el mundo me gusta. Y el Señor nos conoce, hermanos. El Señor nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor nos va a perdonar. Y el Señor con esos brazos de amor nos va a decir: vení, poné a disposición esos dones, esos preciosos dones que tenés, que yo te di, para seguir edificando algo que yo amo con toda mi alma, que es mi iglesia, dice el Señor. Amén. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, que sigamos perseverando en el estudio de la palabra y en la vida de iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén.